Biografía de César Vallejo. Daremos a conocer cómo se dio su nacimiento, crianza, niñez y adolescencia. Su nombre completo es César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, Perú. Desde pequeño, Vallejo se distinguió por ser un niño ameno y contemplativo. Desde joven se dedicó a escribir pequeños diarios donde anotaba todo lo que sucedía en su vida. Asimismo, siempre mantuvo un profundo amor por la poesía. Escribía y leía poemas de manera vertiginosa. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez, quien se desempeñó como defensor y tramitador de asuntos judiciales, y María de los Santos Mendoza Gurrionero, quien se dedicó a su casa, siendo una buena madre, cariñosa, afectiva con todos sus hijos. César Vallejo se crió en el seno de una familia mestiza, con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó secundaria en la ciudad de Huamachuco en el año 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde, viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió escalas melografiadas. En el año de 1926, con el poeta español Juan Larrea, las revistas favorables París Poemas. En 1927 conoció a la que habría de ser su esposa, Georgette Philippard. Cada vez más influido por el marxismo, César Vallejo visitó la Unión Soviética en el año de 1928 y retornó un año después en compañía de Georgette. Ya casado, la pareja recorrió Berlín, Leningrado, Moscú, Praga, Viena, Budapest, Venecia, Florencia, Roma, Génova y Niza. En el año de 1930, el poeta fue expulsado de Francia por sus actividades políticas, instalándose en Madrid, donde publicó la segunda edición de Trilce, con prólogo de José Bergamín y un poema de Gerardo Diego. César Vallejo se afilió al Partido Comunista de España y publicó su novela El Tusteno en 1931. Al estallar la guerra civil en España, César Vallejo se consagró el apoyo republicano. En diciembre de 1936 viajó a Madrid y a Barcelona y tomó parte del Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia, al que asistieron Pablo Neruda, Andrés Marlaus y Octavio Paz, entre otras personalidades. De regreso a París, fundó el Comité Iberoamericano para la Defensa de la República y participó en la organización de Nuestra España, vocero del citado comité, junto con Pablo Neruda. César Vallejo, que durante 10 años había abandonado la poesía, incursionando en otros géneros, como la crónica, el teatro, decidió escribir febrilmente, dando a la prensa España, aparta de mí este cáliz. Algunos poemas suyos fueron publicados en la revista El Mono Azul, que dirigía el poeta Rafael Alberti. Casado con Georgette Philippard de 1934 a 1938. Esta solo tenía 30 años cuando se quedó viuda, preservando para la posteridad las obras literarias de su marido, una de las más importantes escritas en español.
Fue en la lírica donde Vallejo alcanzó su verdadera expresión. Esta consta de 3 etapas: modernista, vanguardista y revolucionaria. Conoció a poetas como Huidobro, Gerardo Diego, Juan Larrea y Juan Gris, con los que participó en actividades de sesgo vanguardistas, pero pronto adjuró de su propio trilce y hacia 1927 aparece firmemente comprometido con el marxismo y su activismo intelectual y político. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandista como en Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin en 1931, afiliado al Partido Comunista de España y nombrado corresponsal, sigue de cerca las acciones de la guerra civil y escribe su poema más político, España aparta de mí este cáliz, que apareció en 1939 impreso por los soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en París y que publicó en diversas revistas se recopiló con el título Poemas Humanos en 1939. Muerte de César Vallejo. En 1938 murió César Vallejo, que había profetizado: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. El domingo 13 de marzo se tiende después del almuerzo para reposar un instante. Al día siguiente tiene fiebre, carece totalmente de apetito. Amigos médicos, compatriotas suyos, le visitan recetándole una que otra pastilla, sin tratarlo propiamente. Vallejo está mucho más grave de lo que ellos creen, paternal pero despreocupado. Arias Schreiber, entre otros, exclaman: nunca se hubiera visto morir a un hombre que solo está cansado. Alertado por el doctor Porras, por entonces delegado a S.Dn, la legación peruana en París decide el traslado de Vallejo a una clínica durante 2 días. Vallejo rechaza este traslado: si esto me compromete. El 24 de marzo, sin embargo, acepta por fin esta angustiosa pero imprescindible solución, y el médico Lerard, médico del ministro Calderón, queda designado como único médico ejecutivo de Vallejo, quien tampoco atribuye mayor gravedad al estado de su paciente. Tendido en su último lecho, después de una dura agonía, muere Vallejo, un Viernes Santo, el 15 de abril de 1938 a las 9:20 de la mañana. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. ¿Pero alguna vez han pensado en qué se inspiró César Vallejo y qué quería que comprendiéramos con este poemario? Para saber más de este poemario, iniciemos de una vez. ¿De qué trata el poemario? El poemario España aparta de mí este cáliz trata sobre lo que los niños tendrán que superar en un futuro después de haber vivido los sucesos de la Guerra Civil Española, el cual fue un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos, exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Es que César Vallejo creía que si algo ocurre en España, tenía reflejo en su país natal y en toda Hispanoamérica. El otro elemento en que abarca el poema es el hispanismo. Para Vallejo, si algo atroz ocurre en España, tiene reflejo en Perú, su país natal, y en toda Hispanoamérica. Por esta razón les habla a los niños del mundo: si cae España, digo, es un decir. Aquí hace referencia a que si la destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla, y este será el mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos en conflictos. Niños del mundo serán la esperanza que los libere del marxismo, del fascismo y del autoritarismo. Serán los futuros adultos que construirán y salvarán
al hispanismo, hacia un mundo nuevo y diferente. César Vallejo, a lo largo de su obra, ¿qué es lo que busca? César Vallejo, a lo largo de su obra, mantiene unas búsquedas centrales, ligadas al espíritu del ser humano, su condición social y el carácter de renovación del lenguaje, con la intención de hacerlo cercano. ¿De cuántos poemas está conformado el poemario y cuáles son? Está conformado de 15 poemas y fue impreso en 1939 después de la muerte de Vallejo. Tenemos Himno a los voluntarios de la República, Batallas, solía escribir con su dedo grande, Los mendigos pelean por España, Imagen española de la muerte, Cortejo tras la toma de Bilbao, Varios días al aire compañeros, Aquí, Pequeño responso a un héroe de la República, Invierno en la batalla de Teruel, Miré el cadáver, su raudo orden visible, Masa, redoble fúnebre a los escombros de Durango. Cuídate, España, de tu propia España. España, aparta de mí este cáliz. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para entender el poemario? Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales que en apariencia parecen contradictorios. Como primer aspecto tenemos la tradición cristiana dominante en la familia de César Vallejo. Como segundo aspecto tenemos las ideas marxistas de la sociedad de su tiempo. ¿En qué se inspira César Vallejo? ¿Y tiene algún valor religioso? Este poemario está inspirado en la Guerra Civil Española y en pasajes del Evangelio, cuando Cristo le pide a su Padre en medio de la tribulación: Padre, aparta de mí este cáliz. Vallejo busca de una manera integrar intelectualmente palabras que describan su visión de España e ideas evangélicas de cuando Cristo se entrega para salvar a la humanidad. De este modo, toma todos estos elementos, los secualiza e integra magistralmente el pensamiento de una España trágica, con la idea cristiana que aprendió mientras fue seminarista. Es una combinación del valor religioso que poseen los cristianos con el valor laico que tiene España y el mundo hispánico. La visión de César Vallejo sobre el poemario que comprende la historia de España y sus pueblos. En el poemario España, aparta de mí este cáliz, César Vallejo nos da una idea sobre España y Perú, su tierra natal. Además, nos ayuda a entender y comprender sobre la historia de España y sus pueblos hispanos. Se reconstruye la cultura, la lengua, la literatura con la influencia de España. Es por ello que César Vallejo nos plantea situaciones para descubrirnos con la misma lengua, el español, y así ratificar y estabilizar a España. ¿De qué situación César Vallejo escribe este poemario y qué es lo que resalta? César Vallejo, al estar en Europa y en medio de la guerra civil, se da cuenta de lo que está por suceder con España si Hitler y Mussolini toman el control del país. Fruto de esta preocupación escribe España, aparta de mí este cáliz. Con 15 poemas, César Vallejo resalta a los hombres y mujeres españoles que defienden la democracia.